Muy buenos días, queridos amigos, desde el lugar y por el bien comunicativo que nos estén observando en la Universidad Autónoma de los Andes, de la carrera de Derecho, del cuarto semestre paralelo A. Mi persona, Alexis Palacios, y mi compañero Johan López. En este día les daremos a conocer un poco de cómo negociar sin ceder. Pues bueno, comencemos. La negociación es una realidad de la vida cotidiana, que todo el tiempo negociamos. Generalmente se nos presenta en el siguiente dilema: de a qué hora hacerlo y de cómo hacerlo. En esta vez podemos tener dos pautas: negociar suave o negociar duramente. Negociar suave se caracterizan por el hecho de que el negociador procura evitar conflictos personales. Por eso se hace concesiones para acordar lo que se busca en una solución amistosa. Negociación dura, pues el negociador ve todas las situaciones como un duelo de voluntades. En esta parte gana el que toma la posición más extrema y se resiste por más tiempo. Sin embargo, el negociador suele terminar agotado y se ve un deterioro en la relación con la otra parte. Entre estas dos posturas extremas, el autor nos presenta una intermedia, que no es ni suave ni dura. Como segundo punto tenemos el problema. Se reconoce como problema al hecho de negociar en base a las posiciones, ya que ello no lleva a un acuerdo sensato, entendiendo por tal aquel que satisface en este caso, los intereses legítimos de ambas partes, que resuelve los conflictos de intereses con equidad, que es durable y que tiene en cuenta los intereses de la comunidad. En otras palabras, negociar con base a posiciones produce acuerdos insensatos, ya que los negociadores se encierran dentro de ellos. Es eficiente, dado el tiempo que se requiere para llegar a un acuerdo. Además de esto, pone en peligro una relación, llevando en ocasiones a la destrucción total de la relación, lo cual es más grave cuando en la negociación hay un mayor número de participantes. Además de esto, también cabe recalcar que ser amable no es una solución, ya que ello hace que la parte amable sea más vulnerable, en este caso corriéndose el riesgo de llegar a un acuerdo desequilibrado. Otro punto, también tenemos la negociación basada en principios. La misma se basa en cuatro principios, los cuales deben ser mantenidos durante todo el periodo de análisis, el cual es diagnóstico de la situación, planeación, buscar ideas y soluciones. Y discusión, en esta parte serían las partes que se comunican buscando un acuerdo. Dichos principios son separar las personas del problema, concentrarse en intereses, no en posiciones, y por último, inventar opciones de mutuo beneficio e insistir en criterios objetivos. En este caso también analizaremos cada uno de los principios. Como ya había mencionado, el primer principio es separar las personas del problema. Este principio se basa en no olvidar que los negociadores son personas y por lo tanto no son entes abstractos o representantes abstractos. Por el contrario, estas personas o estas personas tienen sentimientos, emociones, valores y son impredecibles. Los negociadores tienen dos tipos de intereses: en la sustancia contenido y en la relación vínculo con la otra parte. Lo que se propone es separar dichos intereses, ya que muchas veces se tiende a confundir la relación con el tema, cuando lo que se debería hacer para esta teoría es enfrentar directamente a dicho problema. En consiguiente, la pregunta que cabe hacerse es cómo hacerlo, y pues bueno, la respuesta sería que se da a partir de las siguientes categorías. En este caso sería la prescripción. A veces un conflicto no está en la realidad, sino en cómo se percibe a la misma. Por ello es positivo apreciar la situación como lo hace la otra parte. ¿Qué quiere decir esto? Ponerse en los zapatos de la otra persona. Para ello, como primera medida, cuando el otro hable, se recomienda no deducir sus intenciones con base a sus temores, separar los síntomas y a la persona que está hablando. Esto quiere decir que no interpretar de la peor manera lo que la otra
persona o la otra parte está diciendo o dice. Y por no culpar al otro por el problema, hacer explícitas las prescripciones a los fines de poder manejarlo. Por otro lado, también se recomienda hacer partícipe al otro en el acuerdo. En este caso es muy importante que forme parte del proceso. El acuerdo es mucho más fácil si ambas partes se sienten partes de las ideas. En cierto modo, el proceso es del futuro. En este caso, a su vez, es importante quedar bien, no en el sentido del término inglés que tienen como connotación negativa, sino entendiendo por ello llegar a una conciliación de un acuerdo con los principios de autoimagen de los conciliadores. Por ejemplo, en este caso, cuando un juez fundamenta su sentencia en base al derecho, la jurisprudencia y la doctrina lo hacen no solo para quedar bien con él o con el Poder Judicial, también para quedar bien con las partes, porque su fallo no parece arbitrario, sino correcto. En una negociación también puede suceder que las partes o una de ellas se siga resistiendo porque quiere evitar el sentimiento o la apariencia de estar retrocediendo frente a la otra parte. Por esto es relevante que la sustancia pueda expresarse o a su vez pueda conceptualizarse de manera que parezca un resultado justo. Emoción. Dejarse llevar por las emociones puede llevar a que la negociación se estanque o a su vez se rompa. Por ello se recomienda intentar reconocer las emociones propias y las de los demás. Será útil, por ejemplo, escribir cómo se siente y cómo le gustaría sentirse. Es decir, que conviene hacer explícitas estas emociones y reconocerlas como en este caso legítimas. Además, librarse del peso de las emociones hará que las personas sean más proactivas frente a un estallido emocional de la otra parte. Es conveniente, en este caso, no interrumpir y escuchar con atención a la otra parte. Se menciona como caso ejemplificador, en este sentido, la técnica utilizada en el Comité de Relaciones Humanas en 1950, que consiste en que solo una persona puede enojarse por eso. Comunicación. En primer lugar, sin comunicación no hay negociación. De hecho, la negociación es un proceso de la comunicación que busca obtener una decisión conjunta. Se pueden mencionar los siguientes problemas de la comunicación más frecuentes. Los negociadores pueden no estar dirigiéndose al otro, sino al público, lo cual hace imposible la comunicación. Concentrarse en intereses, no en posiciones. Los intereses definen el problema y no a las posiciones. Cuando se habla de intereses, esto se refiere a las necesidades, deseos y preocupaciones. Es lo que esconde detrás de aquello que se está diciendo y lo que motiva a las personas. Los intereses deben ser conciliados por dos razones. La primera razón, porque existieron generalmente varias posiciones que podrían satisfacer a un interés. Con mucha frecuencia, las personas adoptan la más obvia de las posiciones. Segunda, tras las posiciones opuestas hay muchos otros intereses, además de los que pueden oponerse. Esto quiere decir que cuando se buscan intereses, se motivan las posiciones opuestas. Es posible y muy a menudo encontrar una posición alterna que satisface no solamente a sus propios intereses, sino también a los de la otra parte. Además de esto, también tendemos a pensar que por qué las posiciones de la otra parte se oponen a las nuestras, si sus intereses también se oponen. Sin embargo, no siempre es así. Incluso muchas veces podemos lograr acuerdos justamente porque hay intereses diferentes. ¿Cómo identificar a los intereses? En primer lugar, hay que analizar las posiciones que asumen el otro y preguntarse por qué o por qué no. Hay que darse cuenta que cada parte tiene intereses múltiples, pero, pero tener en cuenta que tampoco se trata de un cálculo matemático. Asimismo, se debe partir de que, si bien sirve pensar que la negociación entre dos partes
Casi nunca sucede que dentro de una misma parte las personas tienen los mismos intereses. Los intereses más poderosos son las necesidades humanas básicas, considerándolas tales como son: uno, la seguridad; dos, bienestar económico; tres, sentido de pertenencia; y cuatro, control sobre la propia vida. Y por último, tenemos el reconocimiento. Además de esto, también es un error creer que el fin último de toda negociación es el dinero, incluso dentro de aquellas que tienen un interés pecuniario, que esconden por detrás de otros intereses. Se recomienda hacer una lista de intereses y además de esto clasificarlos y ordenarlos según la importancia. Todo esto va a contribuir para que se ocurran ideas, para que ocurran ideas para tener en cuenta esos intereses. Una vez identificados los intereses, estos conviene comunicarlos a la otra parte, siendo muy específico, contar los detalles que hace no solo que la descripción tenga credibilidad, sino que produce un mayor impacto. También hay que escuchar los intereses de la otra parte. Para esto es conveniente empezar explicando el razonamiento y los intereses, dejando para el final las conclusiones o propuestas. Es decir, se proponen explicar el problema y después las respuestas, dado que si se lo hace al revés, esto probablemente se escuche la posición del otro y se estará preparando en la mente los contraargumentos sin escuchar la justificación. A continuación, mi compañero les seguirá explicando un poco más de cómo negociar sin ceder. Adelante, compañero. Bien. Por otro lado, cuando se pregunta piden la invención de un gran número de opciones, la negociación basada en principios ofrece respuesta a cada uno de ellos. Insistir en criterios objetivos. Quienes utilizan criterios objetivos usan su tiempo más eficientemente. Los mismos son más importantes todavía. Cuando hay más partes involucradas, la negociación basada en principios implica preguntarse: ¿cómo se pueden identificar criterios objetivos? ¿Cómo se pueden utilizar en una negociación? Cualquier que sea, cualquiera que sea el método, lo mejor es prepararlo con anticipación. Criterios equitativos. ¿Hay más de un criterio objetivo disponible como base para un acuerdo? Los criterios objetivos deben ser independientes de la voluntad de las dos partes, legítimos, prácticos, aplicables, al menos en teoría, a ambas partes. Procedimientos equitativos son utilizados para resolver los intereses en conflictos. Ejemplos de formas de solucionar diferencias: turnarse, echar suerte, dejar que otra persona decida y que las partes negocien lo que creen que es un acuerdo equitativo antes que decir qué papel va a desempeñar cada uno en su cumplimiento. ¿Cómo se procede a discutir los criterios y procedimientos objetivos en la otra parte? Formular cada aspecto como una búsqueda común de criterios objetivos. Ejemplo, si se está negociando la compraventa de una cosa, usted quiere pagar un precio bajo y el dueño uno alto. Se puede decir que usted y la otra parte tienen intereses conflictivos, pero ahora ambos tienen una meta común: establecer un precio justo, lo cual es un criterio objetivo. Siempre se recomienda primero ponerse de acuerdo respecto a los principios y luego progresar. Ser razonable y escuchar razones. Hay que llegar a la negociación con una mente amplia y abierta. Insistir en que en el acuerdo se basa en criterios objetivos no es lo mismo que insistir en que se basa únicamente en los criterios que usted propone. No ceder ante la presión, si ceder ante los principios. Si la parte insiste en presionar, entonces se acabó la negociación. Dudas frecuentes. ¿Qué pasa si ellos son más poderosos? Eh, no hay un modo alguno de garantizar el éxito si la otra parte tiene todas las ventajas.
hay formas de protegerse. Entre esas formas podemos mencionar el mínimo y el man. El mínimo consiste en definir anticipadamente el peor de los resultados aceptables, pero este mínimo inhibe la imaginación, implica cerrarse, limita la habilidad para aprovechar la información que obtenga durante la negociación. Además, puede el mínimo ser que sea demasiado alto. El MAN, mejor alternativa a un acuerdo negociado. Es flexible, por lo que permite explorar soluciones imaginativas en lugar de rechazar una propuesta que no se adjunta al mínimo. Se puede comparar una propuesta con el MAN y ver si satisface mejor sus intereses. Si no se pensó qué hacer en caso de no llegar a un acuerdo, se está negociando con los ojos cerrados. Mientras mejor sea el man, mejor sea el poder. Para encontrar posibles el man, se mencionan tres operaciones. Una, inventar una lista de acciones que se podrían realizar en caso de no llegar a un acuerdo. Dos, de esas ideas, mejor la que parezca más prometedoras. Tres, seleccionar en forma tentativa la mejor de estas opciones. Siempre es bueno tener en cuenta el man de la otra parte, ya que si ambas partes poseen un man atractivos, quizá lo mejor será no acordar. ¿Qué pasa si ellos no entran en el juego? Puede suceder que mientras una parte trata de discutir los intereses, la otra solo trata de manifestar su posición claramente. Mientras uno busca un acuerdo que minimice los beneficios para ambas partes, otras pueden solo atacar dichas propuestas, buscando solo maximizar sus propias ventajas. Se proponen tres estrategias para fijar la atención en los méritos, centrado en lo que usted puede hacer, concentrarse en méritos y en posiciones, lo que se viene explicando hasta el momento centrada en lo que ellos pueden hacer, llamada Jujutsu, de la negociación. Se neutralizará la negociación basada en las posiciones de tal forma de dirigirla hacia los méritos, centrada en lo que puede hacer un tercero. El Jujutsu de la negociación, la maniobra de la contraparte consistirá en afirmación enérgica de su posición. Su recomendación no aceptará ni rechazará. Véala como una posible opción, busque mejorarla, averigüe los principios que esconde. Ataque contra sus ideas, no defienda sus ideas. De hecho, pida que las critiquen y lo asesoren, pídale consejos. Ataque contra usted, convirtiéndolo en un ataque al problema. Deje que se desahoguen armas claves de quienes practiquen jiu-jitsu. Hacer preguntas en lugar de declaraciones, ya que estas últimas generan resistencia, mientras que las preguntas no proporcionan un blanco al que golpear y generar respuestas. El silencio genera una sensación de empate que la otra parte puede verse obligada a romper, respondiendo su pregunta o surgiendo algo. Cuando haga preguntas, haga una pausa. Procedimiento con un solo procedimiento. Es útil que las negociaciones entre dos partes con un mediador en las negociaciones multilaterales es casi esencial. Para utilizar un procedimiento de este estilo, solo es necesario preparar una propuesta y pedir la crítica. Pero ¿cómo lograr que entre en el juego? Se recomienda usar las siguientes frases. Por favor, corríjame si estoy equivocado. Le agradecemos lo que he hecho por nosotros. Queremos lo justo. No gustaría arreglar esto sobre la base de principios. El problema aquí no es la confianza. ¿Qué principios inspiran sus actos? Permítame ver si entiendo lo que está diciendo. Podemos volver a conversar. Una de las soluciones justas podría ser, ¿qué pasa si ellos juegan sucio? Puede que la otra parte utilice
mentiras, violencia psicológica. Estas son llamadas a negociaciones sucias. Las tácticas engañosas más comunes pueden clasificarse en engaño, deliberado, distracción acerca de los hechos, la autoridad o las intenciones. Se recomienda separar las personas del problema, no suponer que usted tiene plena autoridad y en caso de dudas acerca de si cumplirá con el acuerdo, se puede prever incluir normas a su cumplimiento. Guerra psicológica, tácticas que buscan hacerlo sentir incómodo, de manera que tenga un deseo inconsciente de terminar las negociaciones lo más pronto posible. Se puede mencionar circunstancias del ambiente, si la reunión se hace en una oficina o en otra parte. Ataques personales, apariencia, estatus, no mirar al otro o a la cosa, sugerir que es ignorante, juego del bueno y el malo. Presiones, como amenazas y tácticas de presión desde las posiciones. Dentro de estas utilizamos y podemos mencionar negatividad a negociar, exigencias exageradas, exigencias crecientes, técnicas de antiherramientas, demoras predeterminadas, el socio inconmovible. ¿Quién justifica la mayoría de las personas reacciona de una de las siguientes dos formas? Tolerarlo. De las personas que reaccionan de una de las siguientes formas, tolerarlo porque es desagradable crear problemas. Se entiende a pesar que si se cede en esta ocasión, la otra parte se calmará y no exigirá más. Lo cierto es que esto no siempre sucede así. Responder con las mismas armas, es decir, si lo amenaza a usted, responda con amenazas. Al final, o una de las partes se rinde o se rompe la negociación. Estas críticas, sin embargo, no son legítimas porque no cumplen la prueba de reciprocidad. Están hechas para que las cumplan una sola de las dos partes. Se supone que la otra parte no la conocerá o conociéndola la tolerará. Cuando se está haciendo uso de técnicas engañosas, se recomienda reconocer la táctica, incluso a veces solo reconocerlo puede neutralizar la táctica. Expresar el problema explícitamente. Esto también puede llevar a que la otra parte deje de usar la táctica. Además de esto, permitirá a usted tener la oportunidad de negociar acerca de las reglas del juego. Poner en duda la legitimidad y utilidad de la táctica y negociar sobre ella. Además, se recomienda separar el problema y la persona, concentrarse en intereses, no en posiciones, inventar opciones de mutuo beneficio, insistir en criterios objetivos. Acuda al man como último recurso. Esto es todo lo que podemos hablar acerca de este libro. Muchas gracias por su atención.